Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la clase. Estaban preguntándome que si la había iniciado y todavía no. Ahorita voy comenzando. Lo primero que quiero saber es que si se está escuchando, ¿verdad? Así que me confirman. Sí se escucha. Sí, Sí se escucha, licenciado, Lick. si se Pero escucha. tengo una pregunta, Lick. Sí se escucha. Ok, muchas gracias. No sé quién me dijo que tiene una pregunta. Yo, Lick, con la clase anterior, ¿la va a subir o esta clase va a ser esa clase del día? No, la voy a subir. Sería continuación de la clase esta. Sí, con el tema anterior concluiríamos lo que es la unidad 1. Ahorita voy a comenzar la unidad 2. Ah, ok. Muchas gracias, Lick. Ah, no, perdón, disculpe, le estoy mintiendo. Sí, el tema es de la clase 2, pero habla comenzar. Yo lo que les voy a enseñar ahora es cómo se elaboran y cómo se interpretan para que cuando escuchen la clase, la que está pendiente, pues puedan complementar el conocimiento. No quiere decir que porque no lo vieron no lo van a poder entender. Bueno, muchas gracias, Lick. Bueno, este, eh, bien, como repito, buenas noches a todos. Las disculpas del caso el día lunes. No pude estar presencialmente con ustedes. Sé que tengo una clase pendiente, la voy a subir. Este, con respecto a la clase del día jueves, si nos recordamos, hecho una pequeña práctica en la plataforma de Schoology y personas me preguntaron si íbamos a dar respuesta a esos ejercicios. Yo ya estuve revisando algunos, no todos, y veo que era porque eh, eran problemas de escrituras, no que si estaban correctas sus respuestas, y yo les iba poniendo ahí, tienen buena tal, porque el ejercicio 1 era más que todo por el que se tenía problemas, pero les iba escribiendo que lo tenían correcto, aunque el sistema se lo ponía malo. Sin embargo, pude sondear los resultados y vi que situaciones, pues todavía no quedaba muy a los temas, ¿verdad? Entonces, primero Dios, la otra semana podamos hacer una práctica similar. Que se realice, pero a lo mejor si se tiene una práctica similar, pues recuerden que aparte de las clases que le damos, están también los libros que están en la bibliografía. Imagino que los tienen en digital. Si no los tienen, pues me dicen y yo se los comparto en la plataforma, que es que estoy presentando en pantalla, más otros dos. Son los libros de apoyo para que puedan también llevar un control de lectura y puedan resolver más ejercicios de los que se les están diciendo en las guías. Como repito, les voy a decir, voy a hablar sobre los ejercicios para que, bueno, más que todo del primero, veamos las dudas, ¿verdad? Para comenzar, el ejercicio Discúlpeme, Lick. 1. Disculpe. ¿Sí? Sería bueno que lo subiera los libros a Classroom para facilitarnos, por favor. Si no Perfecto. sería molesto. Yo lo subo al final de esta clase, no se preocupe. Muchas gracias. Como estaba diciendo, era de un ejercicio sobre los tornillos, si no me equivoco, ¿verdad? El ejercicio.
Bueno, ya lo encontré. La pregunta decía de la siguiente manera: si tienen la cuenta de Schoology abierto, pueden ir siguiendo conmigo el ejercicio. Decía, o lo voy a presentar mejor en pantalla para que no, no tengan problema. Yo tengo una duda. Hola. Fíjese que ¿Sí? yo no puedo ingresar a Schoology porque el código no me lo... Ya tengo días de estar intentando y no lo acepta. Y le escribí a su correo y Aún no le respondo. Ajá, No sé si lo alcanza. No sé si lo alcanza a ver. Ahí está en un cuadro verde el cursor. Ahí está el... Bueno, voy a intentar. Gracias, Liz. Bueno, bien. Entonces, la pregunta decía o el ejercicio decía de la siguiente forma: un fabricante de tornillos determinó que en promedio el 95% de todas las piezas producidas en su planta tenían la forma y la longitud correcta. Al realizar un control, tomó una de cada 100 tornillos producidos durante una mañana y los analizó, determinando que el 99% de los tornillos revisados tenían la forma correcta, pero que solo el 93% de esos tornillos poseía la longitud que responda. Y la primera pregunta es: ¿cuál es la población? La población en este caso sería los tornillos, todos los tornillos que se están produciendo, ¿verdad? Entonces, la respuesta era los tornillos, ¿verdad? Algunos colocaron en sus respuestas el fabricante de tornillos, ¿verdad? Y no, porque el fabricante de tornillos es el empresario y no él, y no es nuestra población él, porque no estamos viendo los niveles de producción de las empresas, ¿verdad? Si no estamos sobre los tornillos. Entonces, la respuesta de la 1 sería los tornillos. La pregunta 2 es: ¿cuál es la muestra? Como se recuerdan, según concepto, es un subconjunto de la... Por lo tanto, si la población es los tornillos, la muestra va a ser lo que se está tomando, y sería 1 de cada 100 tornillos producidos durante la mañana. Esa sería la respuesta. ¿Cuál es la muestra? A los tornillos que se tomaron, 1 de cada 100. Creo que con la pregunta 1 y 2, la mayor parte de estudiantes le respondieron de forma correcta. Si colocaba mal el sistema era porque tal vez una S o un punto no estaba similar, ¿verdad? Pero por eso lo estoy diciendo acá, para que sepan que si el concepto estaba bueno. Ahora, con la pregunta 3, la mayor parte de estudiantes no entendió o tal vez la pregunta no se explica bien, ¿verdad? Pero dice, ¿qué variables estadísticas se están estudiando? Aquí me está preguntando por la variable estadística del ejercicio. Algunos colocaban, es relativa, es una variable cualitativa, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Más que todo eso, ¿verdad? Cuantitativo, cualitativo. Y no me preguntaba qué tipo de variable, qué variables estadísticas se están estudiando. La variable es la característica de los tornillos que se quieren identificar. Y ya mire, si ustedes se fijan en las dos primeras líneas del ejercicio, todas las piezas producidas en su planta tenían la forma y la longitud correcta. Y todavía cuando selecciona la muestra, dice que se determinó el 1% de los tornillos revisados tenían la forma correcta. Esa es una característica, la forma correcta. Pero que solo el 93 de estos poseía la longitud adecuada.
es longitud adecuada. Quiere decir que esas son las dos variables estadísticas que se estaban estudiando. Forma, ¿verdad? Entonces las respuestas de la pregunta 3 eran forma y longitud. Como repito, esa era la que mayor parte colocaban que era una variable cualitativa o cuantitativa. Sabemos qué tipo de variable es. Obviamente era una variable cualitativa, ¿verdad? Porque en cuanto a la forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos viendo si estaba bien estructurado el tornillo, ¿verdad? Y la longitud correcta, estábamos ya hablando de una variable cuantitativa, porque ya iba a decir que era de 1 pulgada, de 1.1, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí dos tipos de variables diferentes, una cualitativa y una cuantitativa. Eran forma y longitud. La número 4 decía cuál es el valor del parámetro. Por definición, la que vimos en clase el día jueves, parámetro es una característica de quién. El parámetro. De las poblaciones. Correcto. De la población. El parámetro es una característica de la población. En este caso, tenemos datos. Está el 95, está el 99 y está el 93. Pero, ¿cuál es el dato que pertenece a los tornillos? La población de tornillos. Vamos a leer bien la primera línea. Dice, de tornillos determinó que en promedio el 95% de todas las piezas producidas en su planta tenían la forma y longitud correcta. El 5% entonces se refiere a todos los tornillos. Los otros datos dice que cuando se toma la muestra de tornillos, se determina que el 99% tiene la forma correcta y el 93% la longitud adecuada. Son estos dos datos, el 93 y el 99. Esto, mire, de la muestra, el valor del parámetro es 95%, mientras que en la pregunta 5 automáticamente la respondí, el valor del estadístico es 99% con forma correcta y 93% con longitud adecuada, ¿verdad? Los dos valores son los estadísticos y un valor es el parámetro. Entonces, algunas personas, algunos estudiantes, colocaban, por ejemplo, que el valor del parámetro era el 99 y el valor del estadístico era el 93. Yo creo que tenía dudas respecto a cuál de los valores dejar fuera, ¿verdad? Pero no. 99 como el 93 son parte de la respuesta de la pregunta número 5, porque los dos son estadísticos, porque son valores de la muestra, ¿verdad? Entonces, esto era para ver qué ha impregnado el concepto de parámetros y estadístico, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Lick. Entonces, ¿Sí? pregunta 4 sería el 90, dice, ¿verdad? Correcto. Pero en mi caso yo puse el 95% y me lo puso mal. ¿Qué pasa? Es que mal. Entonces, si no le o no le he revisado, por eso no le, pero yo le había puesto 0.95, pero sí es el 95%. Sí, bueno, gracias, Lick. Bueno, ¿alguna otra pregunta? En la pregunta 4 a la hora de responder, es necesario colocar todo el porcentaje más todo para darle completa validez o está incorrecto solo con colocar los porcentajes.
Mm, Solo el porcentaje está bien. Solo para corregir una duda, Si diga que con respecto, usted dijo que el parámetro es la característica de la población, ¿verdad? Es la característica midiendo. así es que se está estudiando. Y en la pregunta que dice cuál es una pareja, la característica, ¿verdad? Que es característica de la población, porque los tornillos son la población. Ambas Los serían. tornillos son ambas están estudiando, porque si usted se fija, dice, por ciento de todas las piezas en su planta tenían dos cosas, la forma y la longitud correcta. Ajá. Entonces la longitud Ajá. sería la variable que sería la característica La que está midiendo. Hay dos variables estudiando. Hay dos variables. Es la forma es una. Sí, y la longitud. Y la longitud es la otra, correcto. Entonces, cuando toma la muestra, determina porcentajes diferentes para cada variable. Ajá. Ya, entonces sí, ahí. Ok. Gracias. No. Luego, el ejercicio número 2, que aquí la mayoría ha respondido bien, era de clasificar las variables como discretas o continuas, ¿verdad? Sabiendo que ya se trataba de una variable cuantitativa, pero que a su vez se puede dividir en ambos, ¿verdad? Como repito, continua o discreta, con la distinción que continuo es cuando se obtiene el dato a partir de mientras que la discreta es que se obtiene el dato a partir de un conteo, ¿verdad? Entonces, la número 1 era como una cascarita porque dice el número de billetes de $20 que circulan en el país. A simple vista, por ver el número $20, decimos, es continua, ¿verdad? Porque sí permite decimales dentro de ella, ¿verdad? Puede ser 2051 y así sucesivamente, ¿verdad? Pero dice el número de billetes. Entonces yo no puedo tener 1.5 billetes, ¿verdad? No que tengo un billete, dos billetes y así sucesivamente. Por lo tanto, la primera se trata de una variable discreta. Luego dice el peso de los niños de una escuela. Pues también es el resultado de una medición de longitud. Por lo tanto, la variable ahí es continua. 3 dice que es el tiempo que se tarda en resolver un examen. Ya sabemos que también pueden ir fracciones y no números enteros. Por lo tanto, es una variable continua. 4 dice que el número de temblores que ha registrado el sismógrafo. Pueden haber 5 temblores, 10 temblores, 20 temblores y se acaba El Salvador, o lo que ustedes quieran, pero nunca habrá los 0.5 temblores. Por lo tanto, la número 4 es una variable discreta. Y la número 3 nos estaba haciendo énfasis sobre qué tipo de estadística necesitamos o aplicar para obtener lo que se quiere en cada enunciado, recordando que la estadística se divide en dos grandes ramas, la descriptiva y la inferencial. La descriptiva únicamente llega, decíamos, hasta el análisis de los datos, mientras que hace una estimación, un pronóstico de una característica de la población a partir de datos de la muestra. Veíamos el primer enunciado y decía que un investigador estudia el efecto que provoca el método de la enseñanza personalizada sobre el rendimiento de los estudiantes, ¿verdad? Aquí solamente el investigador estaba haciendo un estudio, iba a obtener datos y los iba a describir. No en ningún momento está tratando de sobre el rendimiento
rendimiento de los estudiantes. Por lo tanto, esta es una estadística descriptiva. Dice, un médico estudia la relación entre el consumo de alcohol y las enfermedades del hígado, ¿verdad? Aquí se está estudiando una relación y quieren saber en base a los datos, ¿verdad? Imagínense hacer eso. ¿Qué es lo primero que va a empezar a hacer? Va a empezar a tomar datos que consumen alcohol y que se enferman del hígado, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Para poder predecir relación o no, ¿verdad? Entonces, aquí se trata de una estadística inferencial. Cuando yo quiero estudiar esa relación, porque con datos que voy a obtener, voy a tratar de predecirla. La número 3, una empresa constructora desea conocer el porcentaje de accidentes de trabajo para el primer trimestre del año. En este caso, ¿sí? Podría volver a repetir lo que dijo de la anterior, porque fíjese que esa yo la entiendo como descriptiva, por eso. Ok. Con esta, cuando yo estudio relaciones entre dos variables, y en este caso es consumo de alcohol y enfermedades del hígado, entonces yo voy a hacer los análisis estadísticos para poder predecir una relación entre ellas. Esto se ve un poco más adelante en estadística cuando estamos hablando de la prueba de relaciones de independencia. Entonces, con base a datos, yo estimo si hay relación entre las variables. Bueno, luego en el número 3, exacto, por la relación que puede haber, porque ahí yo voy a estar dando un pronóstico, ¿verdad? En cambio, si se fijan el 1, en el 3 en el que estábamos, era que se quería conocer un porcentaje de accidentes, pero entonces solo recopilo datos y los presento, ¿verdad? Entonces ya hablo de una estadística descriptiva. Y luego de un equipo de fútbol de 60 goles de su equipo en la primera temporada. De igual forma descriptiva, porque solo quiero conocer lo que es el promedio, ¿verdad? Práctica, ¿verdad? Como les repito, ahí voy a seguir revisando poco a poco. No tengan pena, ni yo la voy a tener tampoco. Licenciado, solo una consulta. Usted dijo de que la primera era estadística descriptiva, la que mencionó tenía un profesor o un doctor, parece que decía. Yo esa la coloqué inferencial porque cuando buscamos ver el efecto es que estamos tratando de predecir. Así en la prueba sí lo coloqué y me la colocó buena, entonces no sé si ya voy a está correcta o hay... Voy a revisar Ajá. entonces. Gracias, Rafael. ¿Sí? En mi caso, en la 1 yo puse descriptiva y me la puso mala también. Vaya, lo voy a revisar. Ya, cuando lo voy revisando, como les digo, ¿verdad? Y ahí les digo. Voy a abordar el tema de ahora, porque esa era una retroalimentación. Permítanme, porque me interesa mucho ya lo que es el capítulo de la descripción de datos, ¿verdad? Específicamente con las tablas de distribuciones de frecuencia. Las tablas de distribuciones de frecuencia se utilizan para poder presentar, presentan información. Esas son las dos actividades principales que tienen estas tablas. La primera es la tabla de frecuencias, que es la que estoy mostrando en pantalla. Vean también que solo habla de frecuencias, tabla de frecuencias, mientras que el otro tipo de tabla ya dice que es distribución de frecuencias.
Ahí está en pantalla, se los estoy señalando. Presentar, tabular y presentar los datos. Y no se presentan de igual forma o se pueden operar de igual forma cuando los estoy construyendo, pero sí presentar los datos que se han obtenido. Y para ello vamos a ejemplo, ¿verdad? Que se está realizando un estudio, por ejemplo, de resultados de las elecciones que domingo pasado. Si yo quiero saber cuál fue la tendencia, tendríamos que, por ejemplo, poner los partidos políticos que pudieron haber participado, ¿verdad? Voy a poner solo 3 para dar el ejemplo. Si yo quiero saber entonces preferencia, ¿verdad? Empezar a cuáles fueron los resultados que se obtuvieron por municipio, por ejemplo. Y lo voy a sumar. Por ejemplo, este tuvo un 10,000. Este tuvo 9,000 también. 9,500. Mucho les puso. Vale, quiere decir... menos. Es que no quiero entregar en vaya, entonces, en dado caso, nosotros, ¿cuántos datos tenemos? Si hacemos la sumatoria, 28,500 datos. Y con preferencias como se muestran. Entonces, imagínense que ustedes estaban haciendo una encuesta para saber esto, ¿verdad? Y ustedes lo llevaban en una hoja de Excel. Quiere decir que tienen 28,500 que pueden ser, por ejemplo, la persona 1 le dijo que era este, la persona 2 les dijo que era este, la tercera les dijo que era este, la cuarta les dijo que era así, sucesivamente hasta llegar a la 28,500. Estos son solo los datos que se pudieron haber, que se obtuvieron. Pero ¿cómo yo lo presento para poder tener un mejor entendimiento? Para esto viene a auxiliarse lo que es frecuencias. Y por definición, la tabla de frecuencias dice que es una agrupación de datos, miren, en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones en cada clase. ¿Es un dato cualitativo? Sí. ¿Por qué? Porque estoy estudiando la variable preferencia electoral. ¿Es mutuamente excluyente? Sí. ¿Por qué? Porque yo dije, a la persona 1 le pregunté y me dijo que era esto. A la persona 2 le pregunté y me dijo que era esto. Me dijo la persona 1, esto, pero también soy esto. No, ¿verdad? Solo me dijo que era con una preferencia. Por lo tanto, su dato va a estar en categoría nada más. A eso se refiere con mutuamente excluyente, que el dato solo pertenece a una, y dice la definición, que muestra el número de observaciones en cada clase. Observaciones de la primera categoría, a 10,000. ¿Cuánto es el número de observaciones en la tercera categoría? ¿Qué es esta? 9,500. ¿Cuál es el total de datos? 9,500. Entonces, las tablas de frecuencias son
fáciles de, pongo otro ejemplo, miren que los da el libro. Únicamente muestra las categorías, en este caso, dónde está situado, locación, y hay cuatro categorías diferentes, y el número al número le vamos a llamar frecuencias absolutas por F sub I, de donde están localizados, por ejemplo, en este caso es el número de autos. ¿Cuántos autos son? 180. Son de Olean. Y así, ¿verdad? Entonces, yo hago estas tablas y yo creería que estas son por lógicas que se elaboran, ¿verdad? Era la función de estas tablas, poder agrupar los datos que he recolectado, que tengo, para poder ya tabularlos y para que sea de mejor interpretación para el que está haciendo la investigación. Por ejemplo, con esta tabla, ¿qué podríamos decir? Que el mayor número de autos están en la primera categoría, que es esta. El mayor número de autos. Y si ustedes se fijan, podemos decir que el menor número de autos está también acá. Entonces, también podemos sacar por decir de esto, y a esta se le llamarían frecuencias relativas. Como repito, estas que se están presentando son frecuencias absolutas, se representan por FI, y yo puedo sacar unas frecuencias relativas. ¿Y cómo las saco? Pues dividiendo la frecuencia absoluta de esa categoría de observaciones. En este caso, la primera se sacaría con 52 entre 180. Y me quedaría un valor de 0.29. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ahora también puedo hablar ya de porcentajes. Y puedo decir, si yo sé que la primera categoría por el número de autos será mi mayor porcentaje, puedo decir que el 29% de los autos está en la primera localización. Entonces, dependiendo cómo queramos nosotros dar nuestros resultados, así los vamos a ir calculando. Estas tablas sirven mucho para los que al finalizar su carrera también realizan un trabajo de grabación, y a partir de esto pues comienzan a presentar, a tabular la información recolectada, a presentar gráficos y poder realizar su estudio. Repito, esta es una tabla de frecuencias, no tiene mayor complejidad. Y esto que no se les vaya a olvidar, que cualitativos, para datos cualitativos. Luego está el otro tipo de distribución, que es el de distribución de frecuencias. Y por definición,
dice que en la distribución de frecuencia se trata de una agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes que muestra el número de observaciones que hay en cada clase. ¿Qué quiere decir con eso? A partir de datos cuantitativos, como lo dice el enunciado, construcción de distribución de frecuencias, datos, y al tener cuantitativos, nosotros vamos a clasificarlos por clases que se designarán con la letra K. Y lo mismo, dice que los datos de agrupación de datos en clases mutuamente excluyentes. Este es el número de observaciones que hay en cada una de ellas. Entonces, para eso, yo he preparado un ejercicio. Fíjense que van a tener ventaja cuando las clases son presenciales, pues hay que darles todos esos datos y en la hora clase hay que aprender a procesarlos, porque para poder preparar distribución de frecuencia a pie, quiere decir sin medios tecnológicos, es un poco en el tiempo, porque el primer paso para poder desarrollar esta tabla es ordenar los datos. Por ejemplo, aquí, este ejemplo, nos están dando los precios de vehículos vendidos el mes pasado, dice, en esa empresa. Están todos los precios de todos los autos vendidos. Y si ustedes se fijan, son, aquí dice, 180 ventas. Datos. Entonces, para poder ordenar esos datos de menor a mayor, ¿cuánto tiempo no nos llevaría? Ahora, con los medios tecnológicos se vuelve más fácil el ordenar. Bueno, te voy a enseñar, de hecho, ya no se ordenan, sino que con fórmulas los datos, porque el segundo paso para realizar esta tabla es identificar los valores ordenado y máximo. Si yo lo ordeno, no puedo seguir con esa operación. Que voy a presentar el ejercicio. Consiste en realizar una tabla de distribución de frecuencia de una serie de datos. En este caso, se ha tomado los resultados de examen, dice, de admisión de 100. Y aquí están todos los resultados, ¿verdad? El primero tuvo 47, el siguiente 58 y así sucesivamente. Quiero contar cuántos datos hay, selecciono todo el rango en la hoja de Excel. En la parte donde tengo ubicado mi cursor, ¿cuántos hay? Por ejemplo, ahí dice recuento 20. Pero para poder contarlos mejor, vamos a ocupar el número de la fórmula contar. Entonces, vamos a utilizar el número de datos, la fórmula contar. Vamos a seleccionar el rango de datos que nos ha presentado y damos Enter.
ahí nos aparece automáticamente cuántos datos he seleccionado, ¿verdad? Y exactamente son los que dice el encabezado del ejercicio. Ven, no hay necesidad de ordenarlo, ¿verdad? En caso contrario, sí me tocaría ponerlo vertical o horizontalmente. La, la, la opción ordenar, ¿verdad? De la A a la Z. Pero en este caso ya los tengo identificados, son 120 datos. Mi segundo paso es identificar, dije, los límites, los mínimos y los máximos. En este caso, para el límite, la fórmula que se llama min. Pongo en la casilla igual min y abro paréntesis, ¿no? Todos los datos que voy a estar estudiando, ¿verdad? Que son los 120. Y automáticamente la fórmula me da el valor más pequeño de todo ese curso, que sería, si buscamos el 28, aquí miren, aquí está, y hay más de uno, por mínimo, 28. Tengo que identificar mi valor máximo. Voy a ocupar la fórmula max, los 120 datos. Y dice que el número máximo de esos 122, ¿qué significa con eso? El estudiante que obtuvo la mayor nota fue de 62 puntos. Y el que obtuvo la menor nota fue de 28 puntos. ¿Qué pueden hacer ustedes con lo que he seleccionado? ¿Qué me pueden decir? No me pueden decir nada, porque solo se ve un montón de números que están puestos en... Pero entonces para eso nos vamos a auxiliar de la tabla de distribuciones de frecuencia para poder obtener a partir de esa tabla. Para el siguiente paso que yo tengo, ya identifiqué entonces mi límite inferior y superior, voy a rango a la amplitud que hay de valores entre el mínimo y el máximo de valor. Y para eso voy a ocupar los dos valores que saqué anteriormente. Con una resta. Sería el 62 menos el 28. Entonces mi rango o amplitud es de 34. Ahora, para poder calcular el número de clases, yo voy a ocupar la fórmula de Sturges. La voy a escribir aquí. Y esta fórmula me dice que el número de clases va a ser igual a 1 más 32 logaritmo base 10 del número de datos de clases. Entonces, para poder calcularlo en la fórmula, aquí les puse la fórmula. Lo que voy a seleccionar ahorita es la fórmula. Y para calcular entonces el número de clases, para no confundirlos, el valor de K, voy a ocupar entonces esa fórmula y sería 1 más 3.32 por log 10 y n es el número de datos. Y cierro paréntesis. Si ustedes se fijan, me da muchos decimales, ¿verdad? En este caso me da 7.90, 28, 81, 74 decimales.
pero para definir mi número de crecer, un número entero. Por lo tanto, voy a ocupar la fórmula redondear sobre ese valor y le voy a dar que quiero 0 decimales, un valor entero. En este caso me lo aproximó a 8. Ahora que sé que voy a necesitar 8 clases, realizar o desarrollar mi distribución de frecuencias, qué ancho le voy a dar a cada clase o qué amplitud le tengo que dar entre cada valor para que podamos reunir todos los datos. En este caso, la fórmula es sencilla. El ancho de clases solamente se calcula con la fórmula rango sobre K. Y si lo llevamos a cabo entonces, sería rango, que es entre K. Recuerden que voy a ocupar el número entero, ¿verdad? No voy a ocupar los 7.90. Y me va a dar 4.25. El ancho de clases también tengo un problema porque me está dando punto decimal. Y si yo lo ocupo como tal, si voy a poder incluir a todos los datos, a todos los valores que tengo, a todos los datos que tengo acá, que estoy seleccionando, pero si tanto no puedo ocupar este ancho de clases, tengo que ocupar también entero. Y para aproximar, si yo lo aproximo, porque es lo más lógico, porque es 4.25, ¿qué rango me da? Por 4, me va a dar 32 de valor. Si yo comparo el rango que tengo de los 34, el que acabo de calcular con mi número de clases y ancho, y lo calculé a partir de K por el ancho de clase. Me da un valor menor, me da que es 32. Por lo tanto, no voy a poder incluir todos los datos de distribución de frecuencia. El rango calculado, como dice aquí, tiene que ser siempre mayor rango. Por lo tanto, no voy a ocupar el 4. Voy a ocupar entonces el siguiente número, que es 5. Da como resultado 40. Ahora sí, el rango calculado es mayor que el rango que obtuve de los datos. Tengo que encontrar una diferencia, que es el rango calculado menos el rango, que es de 6. Lo voy a poner aquí. Rango calculado. Rango. Esta diferencia me va a servir
por eso la saqué, ¿verdad? Ahora que ya tengo estos datos, que sé que he obtenido con eso. He obtenido varios factores. Calculé que tengo 120 datos efectivamente en la tabla, que es la primera que se nos ha presentado. Segundo, calculé que la nota menor es 28. Y tercero, que la nota mayor es 62. Lee que tengo una amplitud en todas las notas de 34 puntos. Para poder desarrollar la distribución de frecuencias, necesito 8 clases y necesito una amplitud de cada clase que he obtenido por el momento. Ahora, los últimos dos valores he obtenido para poder comenzar a construir mis intervalos. O le llaman muchas veces clases. ¿Con qué objetivo? Por lo general, si yo quiero comenzar a construir mis intervalos de ancho 5, tendría que colocar el valor menor como primer elemento de la tabla. Yo coloco el primer valor, vamos a hacer, lo vamos a hacer así y después voy a explicar por qué saqué los otros dos datos. Si está el 28 y la amplitud es, dije, base es 5, terminaría ese valor con 33. Comenzaría el valor con 33 de nuevo. Tomaría de nuevo el valor de 33 más el ancho de 5. Y sería 38. Si yo hago esta operación en todas las clases que tengo que calcular, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me da como último valor 68, como mi valor máximo. Y mi valor superior es 62. ¿Cuántos puntos se alejó del 62? 6 puntos. Estos 6 puntos acá. Entonces, para no hacer sesgada la información y trabajar de mejor forma, equilibrar tanto al inicio como al final, me da con el objetivo de que los datos me queden realmente agrupados. Esta diferencia la voy a dividir entre 2 y me quedarían 3 puntos. No voy a comenzar con el 28, sino voy a comenzar 3 puntos antes de ese 28. Y 5. Y a partir de eso, más intervalos ya cambiaron. Y si ustedes se fijan, al final, número 65. Claro, el 62 y el 65 solamente se alejan 3 puntos. Entonces, está más equilibrada la situación. ¿Por qué? Tengo el 25 que se aleja 3, 65 que se aleja 3. Y por lo tanto, ahora sí la información ya no va a tener sesgo. Cuando hablo de sesgo, quiero hablar de error a la hora de agruparlos. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento. Bien, otra pregunta. Yo sí tengo una pregunta. Sí, dígame. Usted aquí esa diferencia la sacó
pero o sea, ¿en qué nos podemos basar nosotros para poder saber si los puntos de cierta situación? ¿Cómo? Porque o sea, ahorita, o sea, yo no comprendo bien cómo es que se va a basar para saber qué tantos puntos tenemos que disminuir, determinarlo. Cuando usted calcula clases, automáticamente usted debe de calcular cuál es su ancho. Si al ancho le sale multiplicar el número de clases por ancho, le sale un valor menor que usted tiene de los datos que va a tabular, tiene que agregarle un. Entonces, cuando el valor de multiplicación es mayor que tiene de los dos una diferencia, en este caso es el valor de 6. Da la casualidad, puedo dividir 3 puntos para cada lado. En el caso de que fueran 5, por ejemplo, ahí arrojaría, si mi consejo vale, y yo lo veo de esta forma, arrojaría 2 puntos en inferior y 3 límites superior. Si es un número impar, siempre arrojaría la de límite superior. En este caso, como le digo, me dio un número entero, arrojaría para el límite inferior, para el límite superior. Si es que lo vamos a ver a la hora de hacer un gráfico, porque si yo no hago esta forma, los datos que he reunido van a tender a un extremo de la tabla. Puede ser que se vayan si depende de dónde me queda la mayor diferencia, tiendan a ir hasta el final de la tabla o hasta el inicio. En cambio, si yo hago esta forma, centrar los datos como realmente los he obtenido, ¿verdad? Porque de lo contrario estaría dando ya un error a la hora de agruparlos. No sé si me entiende. Gracias. Bien. Yo ahí tengo otra duda, Dígame. licenciado, pero bueno, en cuanto a cómo calculaba bastante claro los procedimientos y también, digamos, la interpretación desde el número de datos hasta el rango, también le he entendido. Por ejemplo, evidentemente es el total, digamos, de variables que estamos estudiando. Límite inferior, el menor valor, en este caso la menor nota, el límite superior sería la mayor nota, y el rango sería la diferencia o la distancia, por así decirlo, que hay desde la menor nota, pero desde el hasta el rango, hasta la diferencia, perdón, ya como interpretado exactamente para qué, ¿cómo le diría? ¿Qué nos indica? O sea, por ejemplo, el número de clases son 8, pero no sé si se refiere a que esos 8 en esa tablita son las notas más repetidas o las más comunes. Eso es lo que no Comprendo. le entiendo. Ajá. Ese 8 representa cuántos intervalos voy a crear en mi tabla de distribución de frecuencia. Recuerda la tabla de frecuencias, por ejemplo, ahí ubica cada categoría, ¿verdad? Yo presentaba preferencia electoral y decía 3 partidos, ¿verdad? Como estoy trabajando con datos cuantitativos, tengo que agruparlos en un intervalo. ¿Cuántos intervalos yo necesito? Calculo cuántos intervalos hay en esta tabla. Son 8.
que estos 8 intervalos representan que yo saqué. ¿Ya? Necesito 8 intervalos para poder agrupar mis datos. No sé si le queda claro para qué saqué el 8. Sí, sería, digamos, para efectos de orden, porque en la tabla hay bastantes los datos, entonces para acomodarlos en una cierta orden o cronología, podría decirse, cómo irlos colocando. Del intervalo sería una diferencia de 5 entre cada clase. Significa que necesito un amplitud de, valga la redundancia, de 5 puntos a partir de mi dato inicial para poder construir con esos 8 intervalos lo que necesito para poder agrupar los datos, porque ahorita lo que yo voy a hacer es agrupar los datos. Estos datos los voy a agrupar en la tabla de distribución de frecuencia. Número 5. Y los otros 2 valores, pues yo lo hago como medida de a no cometer errores a la hora de construir los intervalos y que la información que voy a agrupar mal agrupada. Sí, sí, le comprendí. Bien, que surge la mayor parte del tiempo y que no me han hecho es, tengo el número, vamos a ver aquí, este número que acabo de seleccionar en amarillo, el 30. Porque dice 30 acá. Esa pregunta no me la han hecho. En el de abajo, en el segundo intervalo. ¿Por qué? Porque en el primer los números que caben de 25, entonces de partir del número 20 hasta el 29 caben en el primero, 30, o sea, la segunda empieza desde el 30, entonces en el segundo. Y vamos a seguir haciendo el ejercicio entonces. Otra situación, les presento aquí la tabla de distribución de frecuencia que necesito investigar en este caso es un número que represente a todo ese intervalo, porque a partir de esta tabla yo también puedo hacer otros cálculos, ¿verdad? Para esto viene a dar la solución la marca de clase, o también se le puede llamar X sub I. La marca de clase pues se calcula como el número mayor más el número menor entre 2. Porque ese es el valor central de ese intervalo. Ese sí puede ir con decimal. Para construir luego la tabla, la siguiente columna es la frecuencia absoluta. Recuerden que les dije al inicio que se representa con F sub I. Y para eso voy a auxiliarme de una fórmula estadística. Voy a utilizar la fórmula frecuencia. Y voy a seleccionar primero
todos los datos que necesito que estén. Luego, ubico punto y coma o coma según la configuración de su Excel. Voy a seleccionar todos los superiores de mis intervalos de clase. Y voy a dar Enter. Lo voy a hacer de nuevo. Dije la fórmula frecuencia. Voy a seleccionar los datos que voy a... Y luego voy a seleccionar los límites superiores de los intervalos de clase. Enter. Posterior a eso, arrastro para cada intervalo a ciertos valores. Pero ¿qué pasa si nos fijamos? No se ve. Me da como número 305, que está incorrecta porque solamente tengo 120 datos. Por lo tanto, yo necesito hacer una parcial a esta columna donde tengo todas las para poder hacer una matriz. Entonces, lo que voy a hacer, y no olvidar, es seleccionar absolutas de los 8 intervalos. Barra de fórmulas, dar un clic, activar la fórmula y voy a presionar de forma seguida los botones Control y Enter y con una matriz. Y ahora, si ustedes se fijan, automáticamente me cambia los valores y me ubica las frecuencias absolutas para los intervalos de clases que yo he establecido. Totalizan 120. Disculpe, ¿puede repetir esa parte otra vez? Bien. Y los pasos a seguir son: selecciono frecuencias absolutas de los intervalos de clase. Quiere decir que de este 9 hasta 50. Luego de eso, en la barra de fórmulas, acá está la barra de fórmulas, F4, no, permítame. La barra de fórmulas, dan un clic para activar la fórmula y para convertir esa fórmula en una matriz, presiono y Enter. Y automáticamente Excel entiende que debe de ordenarme los datos con la característica de mutuamente excluyente. Y ya me dice que en el rango de 25 a 30 hay 9 datos. 30 a 35 hay 13 datos. Y así sucesivamente. Entonces, le voy a dejar hasta acá. Luego pasaré a las otras distribuciones porque me falta la parte de la interpretación. Ya que les invito a que puedan corroborar los datos si es efectivamente que así están ordenados. Ustedes pueden cerciorarse también. No hay un dato que está mal ubicado, ¿verdad?
pregunta hasta el momento? Yo tengo una duda, Lick. Dígame. No sé si va a pasar esa hoja de trabajo o esa solo se va a ir usando para la clase. Sí la voy a compartir, pero no ahorita porque no la he terminado. La compartiría No, sí, ahí el ya día, cuando terminemos la tabla estaría. el día lunes. Así es. Lick, buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Solo quería preguntarle sobre lo de la marca de clase. Significa un promedio y nada más eso expresa. La marca de clase se calcula como un promedio, pero en realidad lo que representa, lo que significa, mejor dicho, es la representación del intervalo de clase. Ok. Representa todos esos valores. ¿Verdad? Por ejemplo, lástima que ya deje de compartirlo, pero se recuerda que en la primera habían 9. Sí, en la segunda. Entonces, 9 valores están dentro del intervalo de 25 a 30. Pero si yo quiero trabajar con ese valor, no voy a trabajar con el intervalo, sino voy a trabajar un valor intermedio. Ok. Lo que da es la representación de ese intervalo, la marca de clase. Bueno, una pregunta más. ¿Sí? Para llevar en orden los apuntes que tenemos, ¿esperaríamos que subiera la otra clase o podemos copiar esta y después? No, con esta. Sí, no hay problema. Ok, gracias. Bueno. Podría dejar subir arriba esta clase para aprenderse bien las fórmulas de Excel. Sí, claro. Tengo una para ¿cuánto sería? Es que la guía yo no se la voy a solicitar, ¿verdad? Porque esa es para fines de ustedes. Tengo entendido que en los laboratorios se están viendo ejercicios, entonces la mecánica sería que ustedes hacen guía y si tienen alguna pregunta de algún ejercicio, pues en el laboratorio la pueden realizar. Ok, muchas gracias, Lick. Este viernes vamos a recibir laboratorio, por lo menos para comprobar si tenemos la primera parte de la guía. Sí.